Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden pasar los niños a escuela bíblica. Hermano Gómez, pero hermana Alma, nos alegramos que esté con nosotros y que el Señor haga la restauración por completo. Quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias en Jueces 3. Jueces 3. Fíjese que Jueces 3. No sé por qué de sábado a domingo se me va el sueño. Y estaba en la noche meditando sobre lo que vamos a compartir ahora. Fíjese que le había puesto como tema la apostasía de Israel. Ese era el tema. Y hoy en la mañana lo cambié a las consecuencias alcanzan, creo que le puse. O las consecuencias nos alcanzarán. Amén. Entonces, vamos a leer, perdón, Jueces 3. Hoy no sé dónde he dejado los lentes, como no estoy acostumbrado a saber dónde los puse. Pero gracias a Dios que tenemos letras súper gigantes. Es una bendición. Mire, amén. Dice la palabra del Señor, Jueces 3, del 7 al 11. Hicieron pues, Jueces 3, del 7 al 11. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque nos permites reunirnos. Gracias porque nos permites abrir tu palabra, meditar en ella, y que pueda, Señor, dejar esa semilla para que dé fruto. Amén y amén. Amén. Puede sentarse. Hay algo que me llama mucho la atención. Fíjese que yo estaba diciéndole al Señor que compartir, porque no crea que sí, solo es de venir y abrir, ¿verdad? Y no, muchas veces está eso de qué compartir. Y fíjese que estaba oyendo a un judío, y viene el judío y estaba hablando, si no estoy mal, estaba dando una explicación del Monte Carmelo. Y entonces empezó a hablar de que en el Monte Carmelo, si no estoy mal, que en el momento de la prédica muchas veces se me van los nombres, las citas y todo lo demás. Pero estaba hablando de que decía, miren, aquí es donde estaba Elías. Y entonces dice que estaba en el monte y él peleó contra los profetas de Baal y de Acera. Y entonces imagínense al pueblo reunido, y entonces él empezó a hablar así. Y fíjese que me llamó la atención algo. Y viene él y dice, en el libro de Jueces aparecen 12 jueces. Fíjese que los nombres de estos son, que empezó con Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elom, Abdón y Sansón. Son 12 jueces que menciona el libro de Jueces. Y entonces él partía de esto. Y él decía, ¿cómo es posible que 12 veces Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová? No le bastó una vez.
Porque así comienza la lectura en el versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Entonces, en 12 ocasiones Israel cometió una y otra vez el mismo pecado. ¿Y cuál fue el pecado? La apostasía. Hemos estudiado y hemos aprendido que hay apóstatas reversibles y hay apóstatas irreversibles. ¿Por qué? ¿Qué es apostasía? Es abandono de la fe. ¿A cuántos el Señor les ha permitido ser un apóstata reversible? Es decir, que se fueron, hicieron de todo y el Señor todavía tuvo misericordia. Entonces, Israel hizo 12 veces lo mismo, pero no solo 12 veces, 12 veces por los jueces que le estoy hablando aquí. Amén. No, lo hicieron muchas veces, porque si no, no hubieran terminado cautivos, no hubieran terminado las ciudades destruidas. Amén. Entonces, fíjese que los hombres y las mujeres de las naciones vecinas eran atractivos para los israelitas. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué hubo apostasía dentro de Israel? Porque dice, mire, es bien claro, ¿verdad? Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron, oiga, y olvidaron a Jehová, su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue con ellos? Bueno, ellos al ver que estaban estos pueblos paganos cerca, tuvieron matrimonios mixtos. Fíjese que un padre israelita tomó mujer pagana para sus hijos. Pero también un padre israelita tomó su hija y se la entregó a un pagano. Hermano, yo me ponía a pensar esto, qué tremendo. Me pongo a pensar en aquellos padres que le han enseñado a sus hijos y al final entregan a su hija a un inconverso. Qué duro debe de ser, ¿verdad? Duro debe de ser para aquel padre que ha querido guiar a sus hijos. Igual con el hombre. Uno que es cristiano se casa con una inconversa. ¿Qué es más fácil? Que alguien que esté arriba levante al que esté abajo. Amén. O, perdón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue. Encenderlo. Perdonen, hermano. No, cerré el programa y volverlo a abrir. Amén. Perdón, yo creo que fue un bajón de luz. Yo creí que habían sido las baterías y siempre tengo baterías listas por cualquier cosa. Amén. Entonces sí, fue un bajón de luz porque solo eso se apagó. Bueno, le decía, ¿verdad? Que entregaron. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que al final los israelitas fueron aceptando a dioses paganos. ¿Cuántas veces hemos visto? ¿Cuántas veces hemos visto? Y yo creo que usted lo ha visto, ¿verdad? Viene uno de los dos que se casan que es cristiano, pero el otro no es cristiano. Y entonces hace una fiesta, hace un cumpleaños, hace algo. Y el que no es cristiano, ¿qué hace? Verá que pone de su música. Está en su casa. Pone de su música. ¿Y qué pasa con aquel que es cristiano y llega a un lugar?
Hay una incomodidad. Entonces, fíjese que todo esto empezó a pasar poco a poco en Israel. Se fueron mezclando. Y fíjese que esto estaba claramente prohibido por Dios. Veámoslo rápidamente. Éxodo 34 del 15 al 17. Ahí estaba ya listo. Se perdió. Éxodo 34 del 15 al 17. Dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Oiga, el Señor les habló antes de entrar a Canaán. Amén. Fue bien claro antes. Dice, porque fornicarán. Oiga, ¿quién fornica? El soltero, porque el casado adultera. Pero estaba hablando en ir detrás de ídolos. Amén. Se habla de fornicar, porque fornicarán en pos de tus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. El 16. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Y el 17, no te harás dioses de fundición. Y el otro es Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, 1 al 4. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido, recuerde, en el Éxodo fue cuando estaban en el desierto y en el Deuteronomio es una actualización de la ley. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fareseo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Y el 4? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Entonces, al aceptar a estos dioses en casas, los israelitas comenzaron gradualmente a aceptar las prácticas inmorales que estaban asociados con estos dioses. Fíjese que la mayoría de los israelitas, y déjeme ponerlo de esta manera, la mayoría de los israelitas no tenía la intención de ser idólatra. No es que llegaron los israelitas y dijeron, vamos a adorar a Baal y a Sera. No es que dijeron, bueno, yo quiero mezclar a mi hijo o a mi hija con algún pagano. Pero ¿qué sucedió? Poco a poco, por medio de las mezclas, se añadieron las costumbres de ellos con la adoración a Dios. Ellos no dejaron esa adoración, sino que hubo un sincretismo. Amén. Entonces, porque no tardaron mucho en absorber el culto pagano. Ahora, un peligro similar nos amenaza a nosotros. Porque muchas veces queremos ser amigos de aquellos que no conocen a Dios, pero a través de amistades. Y por favor, no estoy diciendo de que usted se va a encerrar en su casa. No estoy diciendo de que usted no va a visitar a alguien. No estoy diciendo que usted no le va a cerrar la puerta y que no va a dejar que nadie entre. No, 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 no. No estoy hablando de eso. Que quede muy claro. Yo no estoy viniendo a que, miren, no somos legalistas. Porque el legalista le va a decir, usted no puede ir a ningún lado, usted no puede visitar a su familia, usted no le puede abrir la puerta a nadie. No, no, no. No estoy hablando de eso. Pero ¿cuántos de nosotros, por una amistad, podemos llegar a enredarnos en prácticas nocivas? Las amistades con los que no son convertidos son importantes.
Porque si usted tiene a un hermano o una hermana, a su padre, ¿cómo le va a dejar de hablar? No estamos hablando de eso. Pero debemos de aceptar a las personas, debemos de relacionarnos con las personas sin aceptar. Y eso es lo que muchas veces cuesta, decirle no a un familiar. No, mira, que vení, que a vení, que tu hijo, que tu hija salga en esto, que haga aquello, y que mira que, no, tenga cuidado. No podemos adoptar sus patrones de conductas. Baal era el dios más adorado por los cananeos. Casi siempre era representado o estaba representado en forma de toro, porque simbolizaba la fuerza y fertilidad. Y era considerado el dios de la agricultura. Astarot era la consorte femenina, ya lo hemos estudiado, diosa madre del mar, que era adorada mediante dos pilares de madera que se colocaban sustituyendo a árboles sagrados. Y en tiempos de hambruna, los cananeos creían que Baal estaba enojado con ellos y que retenía la lluvia como castigo. Y eso lo llegaron a creer también los israelitas. Los israelitas llegaron a adorar a Baal para que cayera la lluvia para sus cosechas. Y después, cuando era el tiempo de recoger la cosecha, lo que le tenían que entregar al Señor, se lo iban a dar a Baal. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Mire, fíjese que encontré este dato, que hay arqueólogos que han encontrado muchos ídolos de Baal en Israel. Ahora, ¿por qué le estoy comentando todo esto? ¿Por qué le estoy hablando de un poco de historia? Porque quiero ponerle un contexto para que usted pueda comprenderme lo siguiente. ¿Usted se imagina a un pueblo que vio cómo Dios derrotaba al imperio de aquel tiempo? ¿Usted se imagina a aquel pueblo que vio cómo se abría un mar? ¿Usted se imagina a aquel pueblo que vio cómo Jericó fue derribado? ¿Usted se imagina que ese mismo pueblo después estaba adorando a un dios Baal? ¿Verá que es inconcebible? ¿Cómo era posible que Israel había cambiado la adoración a Dios por la adoración de ídolos de madera, de piedra o de hierro? Ahora, ¿dónde está el peligro para nosotros muchas veces? Usted probablemente no va a ir a adorar a un ídolo. ¿Sí? ¿Verdad que no? No. Pero cuando dejamos la adoración a Dios por otras actividades, pasatiempos o prioridades, tenemos un peligro. Porque ¿quién debería de ser nuestra prioridad? El Señor. ¿Quién nos da la salud? El Señor. ¿Quién abre puertas para que tengamos un trabajo o provisión? El Señor. ¿Quién es el que nos libra aún de enfermedades o de algo que puede pasar? El Señor. Y muchas veces es bien fácil cambiar nuestras prioridades. Hermanos, eso nos pasa a todos. A todos nos pasa. Porque llega un momento en que hay una mañana en que yo no tengo ganas de orar. Y no oro. Y fue, Señor, gracias por este día. O estaba por hacer algo, o por aquello, o por lo demás. ¿Cuántos cambiamos prioridades? En el momento no se van a ver. No es que porque hoy dejé de orar, mañana me viene la calamidad. Porque muchos así creen que Dios es así. Pasó algo, ay, ¿y qué hice mal? Tal vez no. Pero tarde o temprano viene Dios a pasar cuentas. Este pueblo había visto cómo Josué, cómo Caleb, porque Otoniel en algunas partes es hermano menor y en otros aparece como el yerno de Otoniel, perdón, de Caleb, porque se casó con la hija de Caleb. Quiere decir que este había luchado, este peleó con Josué. Porque esto sucede después que Josué muere.
Probablemente nosotros podemos llegar a hacer ídolos y no son de madera o de piedra, pero igual nos pueden alejar. Dígame, ¿quién es su ídolo? Si es que tiene, no estoy diciendo que todo, no, pero muchas veces nos cuesta comprender. Es mi trabajo. Muchas veces, ¿qué importancia le damos al trabajo? Dejamos de hacer muchas cosas. Y decimos, y muchas veces venimos con la idea de que, bueno, es que yo tengo que pagar gastos. Es que a mí nadie me regala nada. Entonces, no es de la noche a la mañana. Es un proceso. Pero ¿qué va a suceder? Que las consecuencias un día nos pueden alcanzar. Israel creyó que como no pasaba nada, ellos estaban bien. Dios estaba contento. Estamos adorando a Baal y no nos ha caído fuego del cielo. Estamos haciendo esto y no ha habido una inundación, etcétera. Ahora, volvamos a Jueces 3:7. Jueces 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Hubo un ciclo que se repitió muchas veces en Israel. Apostasía, y después de la apostasía, ¿qué venía? La opresión. Y después de la opresión, ¿qué venía? El clamor. Y después del clamor, ¿qué venía? La liberación. Y si usted estudia en los 12 jueces, es lo mismo. Y si usted estudia después allá, cuando Nehemías, ¿verdad? Cuando también Jeremías o Zorobabel, cuando habían pecado, fueron esclavos, vi un clamor y el Señor permitió que salieran. Fue un ciclo, y así muchas veces en nuestras vidas. Son ciclos que se repiten. Muchas veces nos sentimos cansados, muchas veces nos sentimos fatigados, y lo primero que hacemos es alejarnos de Dios, porque dejamos de orar, y muchas veces dejamos de congregarnos, dejamos de leer su palabra, dejamos de adorar. Porque el Señor en la mañana ahorita me ponía el sentir de que orara por aquellos que se sentían cansados o perdidos. Tal vez no es para usted, tal vez para alguien que está en línea, pero ¿cuántas veces nos sentimos cansados? Y no nos damos cuenta de que nos sentimos cansados. Y no nos damos cuenta de que viene un leve enfriamiento. No estoy diciendo un enfriamiento, no, viene un leve enfriamiento. Como cuando hay días que usted no se quiere levantar para ir a trabajar, ¿verdad? Un lunes en la mañana, ¿verdad? ¿Verdad que cuesta levantarse el lunes en la mañana? Pero ¿por qué sí se levanta y va al trabajo? Pero ¿por qué dejamos de congregarnos? Pero ¿por qué dejamos de adorar? Dejamos de orar. No pensemos, es que mire, vamos a ir a pecar deliberadamente. No. Pero muchas veces ese alejamiento y ese enfriamiento en nuestras vidas nos lleva a pensar de una manera diferente. Yo esfuerzo, yo hago, yo me gano mi capacidad. Y Dios dice, tú, tu fuerza. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto que tu fuerza te saca adelante. Vamos a ver si tu capacidad te permite hacer eso. Fíjese que cuando dice que olvidaron a Jehová, no significa que no recordaran nada acerca de él. Sin embargo, actuaban como si hubieran olvidado que él los había librado de Egipto y les había dado la tierra de Canaán. No es que nosotros un día nos despertemos y no nos acordemos de Dios. No es que usted un día se despierte, yo me despierto un día y se nos olvide quién es Dios. No, se nos olvida que cuando tuvimos necesidad Él proveyó, que cuando estuvimos enfermos Él mandó su sanidad a nuestras vidas, que cuando hubo un problema Él abrió puertas para que todo se diera. Amén. Entonces, sino que
Nos olvidamos de todas las veces que Dios ha guardado nuestras vidas. Él como Dios había sido fiel. Ellos como pueblo habían sido malagradecidos e infieles. Hermanos, cuando nosotros creemos que por nuestros propios medios tenemos algo, estamos siendo malagradecidos con Dios. Y no necesariamente yo tengo que venir y decir, por mis fuerzas yo he tenido todo esto. No, espérese. Con solo pensarlo. Olvidaron a Jehová, su Dios. ¿Qué pasó? Olvidaron la ley que Dios les había dado. No des a tu hija. No tomes mujer para tu hijo. Hermanos, ¿y qué empezaron a nacer en Israel? Mixtos. Mixtos. Un ejemplo, Agar, ¿de dónde era? De Egipto. Entonces, Ismael, ¿qué era? Era medio egipcio. ¿Y por qué cree que le pegaba a Isaac? ¿Por qué cree que le pegaba a Isaac? ¿O no fue por esa razón que vino el Señor y le dijo a Sara, bueno, échala, tú la metiste? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que mezclamos cosas. Y siempre va a querer prevalecer el egipcio en nuestras vidas. Porque nosotros nos hemos contaminado. Entonces, ¿qué pasó? Mezclaron. No fue en el momento, no fue con el primer matrimonio mezclado. Fue con las generaciones que nacieron. Fue cuando esto empezó, ¿verdad? No, no hay problema, solo es de todo el pueblo. Solo es un muchacho ahí que fue a ver a una, ¿va? ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Acaso Sansón no sabía o no sabía la ley? Claro. Y dijo, quiero esta mujer, paganas. Hay consecuencias. ¿O no lo alcanzaron a él las consecuencias? Sí. Y no todo es consecuencia a que nos va a destruir el Señor. No. Consecuencias, ¿sabe qué pérdida podemos tener? Dejar de entender la palabra de Dios. De que no hay un crecimiento espiritual. Usted puede tener el recurso económico. Pero muchas veces llegamos a vegetar en lo espiritual. ¿Me comprende? ¿A qué es vegetar? No hay un crecimiento y podemos pasar 5 o 10 años en una iglesia y no haber crecido espiritualmente. Eso es una pérdida. No es que va a perder su casa, no es que va a perder su trabajo, no es que va a perder todo lo material o su hogar. No. Pero el crecimiento. Fíjese que en el 8, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió a manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Fíjese que esta parte se cree que es entre Siria e Irak, que están al norte de Israel. Israel está aquí, aquí está Irak y aquí está Siria. Entonces es una parte como que es entre los dos. Ahí se cree que era de este lugar. Entonces, probablemente Risataín era un apodo israelita para el opresor, ya que en hebreo significa doble maldad. Oiga, ¿a quién los vendió el Señor? A un pueblo o a un rey que era, ya lo vamos a ver más adelante, no era malo, era doblemente malo. Es que mire, cuando usted y yo que tenemos un conocimiento de la palabra fallamos, las consecuencias no son las mismas para un inconverso o un no creyente. No son las mismas. Son diferentes. La servidumbre de Israel hacia el rey de
Mesopotamia. Y dice, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín. ¿Cuánto? 8 años. Hermanos, 8 años es un tiempo largo. 8 años en los cuales no prosperaron. ¿Puede comprender eso, hermano? 8 años en los cuales pasaron en calamidad. ¿Ve por qué le digo que no solo es lo económico, es lo espiritual? Que usted esté hoy y de que dentro de 8 años yo lo vuelva a ver y tenga el mismo conocimiento que hoy tenga. Y no pasó nada. ¿Cuánta gente hay en las iglesias, hermanos, que pasan los años y siguen iguales en lo mismo? Lo mismo. Siguen siendo niños espirituales. Le voy a decir algo. Yo sé que oramos porque el Señor traiga gente. Yo sé que oramos. Pero una vez yo le dije al Señor, Señor, si va a venir gente que va a hacer problema, no estoy hablando que gente que no conozca o que... No, porque aquí es bendición para enseñar. No, gente que sea una persona inmadura espiritualmente. Señor, cámbialo antes de que venga. Porque qué complicado es, hermanos, estar en una iglesia en donde los hermanos hay veces que no se hablan. Hermanos, 8 años. 8 años sin prosperar. 8 años viendo cómo ellos sembraban, trabajaban y venía otro y se lo comía. Probablemente muchos de ellos bien endeudados porque les habían quitado la cosa y después para subsistir tenían que hacer un préstamo o algo. 8 años, qué tremendo. ¿Y qué es esta palabra? Y los vendió. Mire, fíjese que habla también de entregarlos, abandonarlos, pero habla también de entregarse al mal. ¿Y qué hizo Israel? Se entregó al mal, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hay consecuencias cuando nosotros nos alejamos del Señor. El hijo pródigo tuvo consecuencias. Ahora, los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Los vendió, los entregó. Entonces Dios le dio a Israel lo que justamente necesitaban. Porque Dios es justo. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas entendemos de que Dios ha sido justo con nosotros? Fíjese que de Otoniel no hay mucho, son apenas 4 versículos. Es del 7 al 11. 7, 8, 9, 10, 5 versículos. Hasta las cuentas estoy haciendo mal. 5 versículos. No hay mucho que hablar, pero la enseñanza que nos deja es muy importante. Porque es el primer juez que aparece. Venía de pelear. ¿Y por qué el Señor puso a Otoniel como juez? Porque era de los pocos que se habían mantenido en medio de toda esa idolatría de Israel. Ahora mire, ¿qué pasó? Aquí vamos a ver esto. Y sirvieron ¿a quién? A Cusán. Cuando usted no quiere servir al Señor con su vida, o no es así. Usted dice el Señor que solo hay 2 señores. No se puede servir a 2. O amará a uno o aborrecerá al otro. Pero ¿verdad que no habla de 3 señores? Ni de 4. No, habla de 2. Entonces Israel dijo, a Jehová no queremos servirle a Jehová. Y dijo el Señor, está bien, no me sirvan. Y entonces le sirvieron a Cusán Risataín. Entonces, como él dijo, bueno, ustedes no quieren servir al rey verdadero, sírvanle a un rey pagano. Hermanos,
Solo se puede servir a dos señores. Y es elección suya. Nadie lo puede obligar. Yo no lo puedo agarrar esta mañana del cuello, hermano, sírvale al Señor con su vida, que usted y que yo tengamos una vida. No, hermanos. Entonces Israel cosechó exactamente lo que sembró. Oiga, ¿cuánto tiempo sirvieron? Óigame, pasaron 8 años. Pasaron 8 años hasta que se hartaron de la situación. ¿Por qué no clamaron el primer año? ¿Por qué no clamaron el primer día? ¿Por qué no clamaron a la semana? ¿Por qué no clamaron al mes? ¿Por qué no clamaron cuando venía el ejército? Era un ejército que estaba al norte y Otoniel estaba en Judá, casi al sur de Israel. Mira hasta dónde había llegado este rey. 8 años. Pasaron 8 años. ¿Cuántos nos hemos acomodado a esa vida con un alejamiento de Dios? ¿Cuántos nos hemos acomodado a una vida sin crecimiento espiritual? ¿Cuántos nos hemos acomodado a esa vida sin que haya un progreso en nuestras vidas? Mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. No, pero nosotros nos hemos quedado todavía ya a las 5 de la mañana cuando empieza a salir el sol. Y ahí hemos estado. No queremos dar el siguiente paso. Porque para dar el siguiente paso, porque para que llegue la luz completa en nuestras vidas, tenemos que vivirla. Por eso, el tabernáculo de Moisés o el tabernáculo está reflejado en la vida espiritual. Muchos estamos ahí en el atrio y ahí no hemos quedado. ¿Por qué? Porque en el atrio todo el mundo reconoce que es pecador. ¿O no? ¿A dónde llevaban las ofrendas para los sacrificios? Al atrio. Entonces el que llevaba decía, sí, yo soy pecador, aquí traigo mi ofrenda. ¿Y cuántos hemos? Sí, estamos conscientes, somos pecadores, necesitamos de Dios. Pero el siguiente nivel es conocer cómo es que puedo vencer a mi alma, rendir mi alma. Y vivir es entrar en el lugar santísimo. Experimentar eso. Y el velo fue rasgado para que usted y yo podamos entrar. 8 años. Puede entender, puede comprender usted que es padre. Imagínese que usted tiene un hijo de 10 años. Y usted de 10 a 8 años no le pudo dar nada. Porque no tenía. 8 años le sirvieron. Y para Israel no hubo problema. A los 8 años se hartaron de decir, ay, todos los años nos quitan esto. ¿Cuántos años fueron con Gedeón? 7, ¿verdad? 7 años donde los ismaelitas llegaban y hacían pedazos. Fíjese que Cusán Risataín significa Cusán de doble maldad. Y hay otro nombre, Cusán, usted se recuerda que viene de Cus, pero se acuerda que cuando Moisés tomó una mujer cusita, que era morena porque se creía que era como del parte de África. Fíjese que otro nombre que se le da a este rey era negrura de iniquidad. Imagínense lo que ese nombre significa. Tenía que haber sido muy malo este hombre. Muy malo. Y se tardaron 8 años los israelitas en reaccionar. ¿Cuántos necesitamos reaccionar a nuestra vida como estamos? Parece extraño que una nación tan lejana viniera a despojar a Israel, especialmente hasta donde estaba Otoniel, que era al sur de Israel. Cuando uno se olvida de Dios, las consecuencias pueden ser dobles. ¿Qué era Cusán? Risataín, doble maldad.
Hermano, por eso ya dice la palabra, el que piense que esté firme. Mire, no está hablando va a perder su salvación. Mire que no tropiece, que no caiga, que no peque, que no se aleje. Las consecuencias pueden ser dobles. Pueden aparecer las consecuencias en un tiempo lejano. Los israelitas creyeron muchas veces que como Dios no actuaba de inmediato, no habría consecuencias. Pero entonces tuvo el pecado de Israel, que es la apostasía, la opresión. Pero vino el clamor. Siempre hay una salida. El Señor siempre escucha. David decía, con mi voz clamé a Jehová, y Él me oyó desde su monte santo. Versículo 9, Jueces 3, 9 al 11. Entonces, clamaron los hijos de Israel. ¿Qué hay que hacer entonces para salir de la pasividad, muchas veces espiritual que estamos? Clamar. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Versículo 10. Y el Espíritu de Jehová, oiga, ¿quién es el Espíritu de Jehová ahora? El Espíritu Santo. Recuerden, el Antiguo Testamento era sobre, y ahora nosotros es en. Y juzgó, oiga, aquí hay algo muy importante, y juzgó a Israel. Antes de ir a liberarlo, lo juzgó. Les pasó y les dijo, miren, ustedes han hecho esto. ¿Están claros de que han dejado al Señor? ¿Están claros de que se mezclaron y esa mezcla hizo que se volvieran idólatras? Sí. Y salió a batalla. Y Jehová entregó a la doble maldad. Mire, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Quiero ir concluyendo. Hubo una liberación de Dios para Israel por parte de Otoniel. Entonces, sí hay una salida. Y yo quiero que usted se quede con eso esta mañana, esta enseñanza. Sí hay una salida. ¿Me he alejado de Dios? Sí. ¿Estoy pagando consecuencias dobles? Sí. Pero recuerde, hay una salida. Hay un libertador. ¿Quién es el libertador? Cristo. ¿Y a quién mandó? Al Espíritu Santo a nuestras vidas. Después de 8 años de servidumbre, Israel finalmente clamó en dependencia de Dios. A menudo pasan muchos años de servidumbre y calamidad antes que el hombre se mirara a sí mismo y viera a Dios. Jehová levantó un libertador. ¿Qué necesitaban? Un libertador. Otoniel. Dios no se olvidó de ellos. Lo contrario a Israel. Otoniel significa fuerza de Dios. Oiga, mira lo que se habla. Era doble maldad. Entonces, ¿qué necesitaba? Fuerza de Dios para derrotar a esa doble maldad. Fuerza de Dios. ¿Qué necesitamos para no ser apóstatas? Fuerza de Dios. Porque Filipenses 4, por eso dice 4:13, todo lo puedo en Cristo que me. Tengo el Espíritu Santo. Si usted se siente que se está enfriando, usted siente ese alejamiento, usted siente esa, ¿qué palabra ocupar cuando uno se siente apatía?
Si usted se siente apático a las cosas del Señor, si usted levantarse este día en la mañana o a la hora que usted vaya, a los hermanos que están en línea, a la hora que usted vaya al servicio y se congregue, a usted le cuesta, le dificulte, hay una dificultad en usted por ir a la iglesia y no sienta fuerzas y se levantan un montón de estorbos para no ir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo no puedo, Él en mi debilidad se perfecciona. ¿Qué necesitaba Israel? Fuerza de Dios. ¿Qué tiene usted por medio del Espíritu Santo? Fuerza de Dios. El Espíritu de Jehová vino sobre Israel. Sobre Otoniel. Usted tiene el Espíritu Santo, o tenemos al Espíritu Santo. Es el que nos ayuda a pelear nuestras batallas. ¿Quién de nosotros no tiene batallas? Todos tenemos batallas. Batallas en nuestra mente, batallas con nuestros complejos, batallas con daños de nuestra infancia, batallas con daños en el matrimonio, batallas en la área de la adultez. Todos tenemos, pero no es razón para no seguir. Él ha venido a liberarnos, Él ha venido a restaurarnos aún cuando nos hemos alejado de Él. Israel volvió a ser libre y reposó la tierra. ¿Por qué dice reposó la tierra? Porque la tierra es la que había sido afectada. ¿O no? ¿O no se llevaban todo? Hubo un descanso para esa tierra. Ya lo que producía quedaba en Israel. A Otoniel el Espíritu de Jehová le dio poder para hacer la obra encomendada. Usted y yo nos ha dado el Espíritu y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y termino con esto. Zacarías 4:6 dice, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice Jehová. Entonces, no es con ejército, no es con fuerza, no es con su intelecto, no es con su capacidad física, no es con eso que tenemos. Es con el Espíritu Santo que podemos vencer las áreas de nuestras almas. Si nosotros no atendemos, y con esto termino, si nosotros no atendemos aquello que hay en nuestras vidas, no va a ser hoy. Recuerde esto, probablemente no sea hoy, pero puede ser dentro de 5, 10 años. Porque al final Israel cosechó lo que sembró. Entonces, ¿qué estamos cosechando hoy? Porque puede ser que hoy no parezca. Se dio el primer matrimonio, ¿verdad? Se dio la primera mezcla y no pasó nada. Y entonces empezaron a ver, me imagino que tenían que haber sido mujeres muy bellas las paganas. Tenían que haber sido muy bellas. Yo creo que Ruth era una mujer preciosa. Muchas cosas las podemos ver bonitas y tal vez ver que no hay consecuencias. Pero si no tenemos cuidado, un día nos alcanzarán las consecuencias en nuestras vidas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, te damos gracias. Hermano, probablemente puede ser algo pequeño. Puede ser una preocupación tal vez por un trabajo. Puede ser una preocupación porque algo no se ha dado. Pero déjeme decirle algo, eso puede ser suficiente para crear un alejamiento hacia Dios. ¿Usted duda mucho? ¿Usted tiene preocupación del futuro? No es que
que tal vez estemos pecando, tal vez en lo sexual o en algo. No, 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 no. No es necesario llegar a eso. El alejamiento hacia Dios empieza muchas veces con un desánimo en nuestras vidas. Tal vez puede ser con un día que no tuve ganas de orar y se me pasó. O tal vez no tuve ganas de cantar. No he tenido ganas de leer la Biblia. Ay, hoy me hubiera querido quedar en la cama ahí. Puede ser peligroso eso. Muchas veces cosas pequeñas son los que nos van deteniendo. Cosas pequeñas son los que nos van enfriando. Cosas pequeñas como tuvimos una preocupación hoy y dentro de 3 días se solucionó. Pero quedó allí en nosotros ese sentimiento de que no se iban a dar las cosas. Un día nos alcanzarán si nosotros permitimos. Hermano, que el Señor nos ayude, porque no es fácil. Que el Señor nos ayude a romper aquellas cosas que muchas veces se vuelven un estorbo, un obstáculo en nuestro caminar. Que el Señor también nos ayude a saber dónde ir, con quién hablar o qué platicar. No, no es que usted se va a encerrar en su casa, no. Pero decida usted que es padre de familia, usted que es cabeza de hogar, decida bien a dónde mete a su familia. Usted decida bien con quién se va a relacionar. Señor, ayúdanos. Gracias porque nos has dejado el Espíritu Santo. Tu palabra dice que Él es el que nos guía a toda verdad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Porque no queremos pagar consecuencias dobles. Gracias por hablarnos a tiempo. Que tu palabra, Señor, quede en nuestros corazones, como siempre lo haces, como advirtiéndonos. Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre.